hay gracia. Hebreos dice que Cristo no murió por los ángeles, solo por los que están identificados con Abraham, en el sentido de su humanidad. Entonces, para que uno sea partícipe de la gracia de Dios, que solo puede manifestarse hacia el hombre y comunicarse al hombre eficazmente en base de la muerte y resurrección de Cristo, pues ¿qué es la parte del hombre? Una palabra enorme de 2 letras que comienza con F y termina con E. ¡La fe! Exactamente, sí. Pero a algunos yo le pregunto, ¿en base de qué es uno salvo? Ah, por la fe. Bueno, realmente no. Todo el mundo tiene fe y la vasta mayoría no son salvos. Entonces la fe en sí no vale. Solamente la fe que corresponde a la gracia de Dios que está arraigada en la muerte y resurrección de Cristo. Y por eso es una de las razones porque en el Nuevo Testamento vemos que inmediatamente cuando una persona es salva, ¿qué ocurre? Le bautizan, porque esa es la más clara forma en que esa persona puede dar fe de que él entendió en base de que es salvo. ¿En base de que es salvo o no? La fe. Porque Dios le ha identificado con la muerte y resurrección de Cristo, pero solo puede ser eso transferible al hombre por la fe. Mire, hermanos, la palabra propiciación, ¿qué significa? Como sustitución, ¿no? ¿Perdón, hermano? Como sustitución. Bueno, la propiciación, claro, Cristo murió como un sacrificio expiatorio sustitutivo, o sustituyó en su expiación al hombre. Pero la palabra propiciación ya no mira hacia el hombre, sino mira hacia Dios. Cuando Cristo muere, Dios se satisface. La palabra propiciación significa que Dios ya está satisfecho. La tabla que estaba encima del arca, ¿cómo se llamaba? El propiciatorio. Y la razón por qué se llamaba así es que Dios ya no estaba mirando el contenido del arca, sino estaba mirando ¿qué cosa? La sangre, sí. Ahora Dios ve todo y es solo una forma de indicar que cuando se interponía la sangre, pues entonces lo que había dentro del arca, que era representativo del pecado del pueblo, de su rebelión, en términos de los líderes que Dios puso. Por eso la vara de Aarón estaba ahí, la tabla de los 10 mandamientos. Pues ¿quién necesita órdenes y quién necesita leyes? Pues es el que tiene la tendencia de pecar, ¿verdad? Porque si uno vive siempre en el Espíritu, contra tales personas no hay ley. Y luego también había la pota de maná, porque ellos se quejaban continuamente de la provisión de Dios. Entonces era en cierto sentido, la Biblia habla de 11 diferentes ocasiones de nacional rebelión contra Dios. Y sin embargo, pues cuando el sumo sacerdote una vez al año vertía sangre, pues entonces lo que representaba la presencia de Dios, los querubines, mirando hacia abajo, pues el Señor era hecho propicio. Dios está satisfecho porque ha sido hecho propicio. Ahora, eso significa que, bueno, significa Colosenses 1, 2 Corintios capítulo 5, Hebreos en varias partes, 1 Juan capítulo 2, indica que Cristo murió por todos. 1 Timoteo capítulo 4, Cristo es el Salvador de todos, de todo el mundo. Mayormente de los que creen. Entonces, Cristo murió por todos, pero eso no significa que todos son salvos. La diferencia es porque Dios está propicio respecto de todos los pecadores y todo el efecto del pecado en la naturaleza, pero lo que corresponde al hombre es reconciliación. Entonces, la palabra propiciación, la palabra expiación, corre de una sola parte. Dios lo hizo todo a favor del hombre y lo hizo a favor de todos los hombres y mujeres. Pero cuando se trata de el apropiarse de los efectos de la perfecta obra de Cristo Jesús, entonces eso sí es cuestión de 2 partes. Reconciliación significa que Dios ya está reconciliado. Dios ya se reconcilió con todos los seres humanos que jamás vivieron, están viviendo y vivirán. Y por eso en la eternidad no habrá ningún ápice de derrota de parte de Dios. Pero la razón, por el hecho de que no todos se salvan, es porque la reconciliación son de 2 partes. ¿Cristo murió por todos los que van a pasar eternamente en el lago de fuego? Sí. Pues sí. Qué tremendo. Pero es tremendo pensar de tremenda pérdida para el que no aceptó los méritos de Cristo, pero es una tremenda victoria para el Señor. Si uno decide
por acción y decisión propia, no aceptar la provisión de Dios, pues Dios ya está resuelto. Dios le ofrece y ofrece a todo el mundo y lo ofrece con toda legitimidad. Ahora, la Biblia habla de elección, ¿sí o no? Pues por supuesto que habla de elección. ¿La soberanía de Dios es total y absoluta? Pues por supuesto. ¿La responsabilidad del hombre es absoluta? No. También, hermanos, las dos cosas se enseñan totalmente en la palabra de Dios y en ninguna parte jamás hay el más mínimo atisbo de que alguien va a decir, no, en el juicio del gran trono, pues yo no fui uno de los elegidos, entonces ¿cómo pudiera yo haber sido salvo? No, eso no es nada que ver con el hombre será totalmente responsable si no se salva. El Señor Dios entró en una relación personal con todos los que serán salvos eternamente, por supuesto. Mire qué glorioso es nuestro Dios y qué pequeña es nuestra capacidad de comprensión. Y es posible que ese es uno de los detalles que nunca vamos a entender plenamente, pero la Biblia dice con toda claridad que Dios elige totalmente sin tomar en cuenta los méritos, porque ninguno tiene méritos. Pero al mismo tiempo la Biblia dice que el que se pierde, él mismo será responsable por su perdición eternamente. ¡Wow! Bueno, entonces, estábamos hablando de nuestra naturaleza. Muy bien, Dios crea al hombre, por supuesto, le crea como un cuerpo. ¿Para qué es el cuerpo? Y trabajar y correr y sudar. Pues sí, el cuerpo es para relacionarnos, en cierto sentido, con nuestro entorno material, ¿verdad? Por medio de los sentidos. Pero ¿para qué es el alma? De todas las personas. Sí, correcto. Cuando Dios creó a Adán, le insufló el aliento de vida y Adán llegó a ser un alma viviente. Ahora se traduce en algunas Biblias por ser viviente, pero es la palabra alma. Dios le dijo, el día que comiereis, moriréis. El momento que consumieron cayeron de espalda muertos. No. Siguieron viviendo, todavía estaba en función su alma. ¿Qué era lo que murió? Su espíritu, exactamente. Ahora, muerte para muchos es dejar de existir. No, nunca. Desde concepción hasta la eternidad futura nadie deja de existir. La palabra muerte tiene que ver esencialmente con ¿qué? Separación. Entonces el alma no se separó del cuerpo de Adán el día que comieron y desobedecieron. Pero ¿qué es lo que se separó? El espíritu de Adán y Eva, de su relación realmente con Dios. Aunque luego ellos respondieron y aceptaron el vellón, la cobertura que Dios preparó en base de la primera muerte que jamás se experimentó en toda la eternidad. ¿Cuál fue la primera muerte? Física. El cordero, el animalito que fue utilizado para, con su vellón, su piel, cubrir la vergüenza que antes no sentían de Adán y Eva. Por el pecado sentían vergüenza. Primer pecado, primera muerte. ¿Cómo sabemos que era la primera muerte? Porque Dios los cubrió. ¿Cómo? Dios los cubrió. Sí, tuvo que haber una muerte, pero ¿por qué sabemos que era la primera de las muertes en todo? ¿Por qué sabemos que nunca hubo muerte antes? Romanos 5 nos dice... La paga del pecado es muerte. Sí, ese es el capítulo 3. Pero la Biblia dice que la muerte entró por un hombre, no por Satanás. ¿Satanás pecó antes que Adán y Eva? Sí. Pero no había muerte antes de que Adán y Eva pecasen. Entonces, la muerte entró por el pecado de un hombre, y ese hombre era Adán. Y él murió espiritualmente, y el animalito murió físicamente, pero el aceptar esa cobertura, a mi juicio, indica que Adán y Eva fueron restaurados por ese camino, ese acto de fe, en vez de estar tratando de esconderse continuamente. Ellos mismos se declararon culpables y el Señor le proveyó aquello porque ellos lo aceptaron por fe. Es la misma cosa que hacemos nosotros cuando espiritualmente recibimos a Cristo. Él es nuestra cobertura, por así decirlo. Entonces Adán y Eva fueron salvos con toda seguridad.
Ahora ellos ya, su naturaleza fue totalmente transformada, y a partir de eso todos los que ellos engendraron y los que su propia prole o descendencia engendró, pues todos ellos también reproducían en su propia naturaleza la pecaminosidad o la naturaleza pecaminosa. Entonces, ya hemos dicho que el cuerpo es para relacionarlos realmente con el aspecto físico de nuestro entorno, lo cual es importante. Dios creó para ese fin, pero debemos también cuidar de nuestro cuerpo irreprensible para su venida. Pero luego hay dos cosas. La Biblia dice, la palabra de Dios es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Hay una diferencia entre alma y espíritu? Pues sí. ¿Entendemos totalmente? Pues no necesariamente todavía. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitos, por supuesto. Entonces, el alma se nos creó para podernos relacionarnos con otros seres personales en el aspecto humano, pero el espíritu es para adecuarnos, relacionarnos verticalmente con Dios. Entonces, la persona que no es salva ¿está muerto en su físico? No. ¿Está muerto en su espíritu? Espiritualmente. Él nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente, nuestros delitos y pecados. Algunos piensan que es muy guay. Los deleites y pescados. No. Delitos y pecados. Y es terrible, ¿verdad? Bueno, muy bien. Volviendo entonces aquí, Él nos ha hecho entonces en ese sentido. Pero en la imagen de Dios es algo distinto. Algo distinta. La imagen de Dios consta de aquello que corresponde a lo que Dios mismo tiene. Dios no tiene un alma, Dios no tiene un cuerpo.